Hola a todos, yo soy Gemma y bienvenidos al canal de Adia, un espacio para aprender, para relajarnos, para el bienestar y el crecimiento. Hoy os traigo 6 claves que van a ser súper útiles en situaciones de conflicto, en problemas de convivencia con nuestra pareja, con nuestros padres, hermanos, hijos, que nos van a ayudar a que lo que puede parecer un conflicto o una discusión se pueda convertir en una oportunidad para expresar cómo nos sentimos, para conocernos mejor y para fortalecer esa relación. Antes de empezar con las claves, os voy a pedir que en los comentarios pongáis aquellas cosas que a vosotros ya os funcionan, ya creéis que os son útiles y gracias a las cuales realmente obtenéis unos resultados satisfactorios en vuestras relaciones. Y ahora vamos a por esas 6 claves. 1. Date espacio. Cuando nos enfadamos, tendemos a sentir emociones fuertes y tendemos a sentir rabia, ira, enfado. Entonces, lo mejor que podemos hacer en esta situación es no decir nada más, irnos a un lugar tranquilo y darnos unos minutos. Aquí puedes cantar para sacarlo todo, puedes bailar, puedes saltar, hacer deporte, una clase de yoga o meditar, lo que necesites. Yo hoy, por ejemplo, os traigo un ejercicio que se llama anclaje de Cook, que utilizamos en las sesiones de kinesiología y que nos va a ser muy útiles para retomar nuestro centro, para rebajar la intensidad emocional, el estrés. Ahora os voy a enseñar cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner una muñeca por delante de la otra, la que nos sienta bien. En las sesiones lo que haríamos sería testar muscularmente, pero como esa herramienta no la tenemos ahora mismo, pues lo vamos a hacer como nos sienta mejor. Vamos a entrelazar nuestros dedos, le vamos a dar la vuelta a nuestra mano y lo vamos a dejar sobre nuestro pecho. Con nuestros pies, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner un pie por delante del otro y también los vamos a cruzar, el que nos sienta mejor, ¿vale? Entonces aquí nos vamos a quedar y el objetivo es cerrar los ojos y vamos a estar unos 3 o 4 minutos y vamos a ir respirando, hinchando la barriga y vamos a ir respirando la sensación que tenemos, la rabia, la sensación de incomprensión, lo que sea que nos esté abrumando. Y el objetivo es irlo respirando y sin ninguna prisa ni ninguna obligación ir observando cómo va cambiando la sensación en el cuerpo. Cuando hayan pasado esos 3 o 4 minutos o cuando nos sintamos mejor, vamos a deshacerlo todo y vamos a unir nuestras yemas de los dedos en el mudra universal. Y también nos vamos a quedar así, pues sobre nuestro regazo unos 2 minutos. Una vez hayamos hecho este ejercicio, vamos a ver que nos sentimos más tranquilos, con menos intensidad emocional y nos vamos a sentir como más aliviados, como que esa fuerza y esa rabia ha rebajado, incluso ha desaparecido. 2. Porcentajes. Aquí, ahora que ya nos sentimos esta rabia tan intensa, este enfado, vamos a valorar realmente si no es que existen otras cosas en nuestra vida que ahora mismo nos estén preocupando, nos tengan enfadados. Porque a veces, y es muy frecuente, que cuando a alguien lo tenemos cerca y hay mucha confianza, tendamos a tirarle las culpas o a vaciar en esa persona nuestras tensiones de otros momentos, de otras cosas, de otros aspectos de nuestra vida. Y esto no es justo y no ayuda en la relación con esa persona. Y también si lo hacemos, puede ser que entonces lo hagan con nosotros y es un ciclo vicioso en el que no queremos entrar. Entonces, vamos realmente a relativizar hasta qué punto eso que nos pasa con esa persona es el único motivo por el que sentimos todo lo que sentimos. 3. El otro es humano. Así como nosotros, el otro también tiene cosas por las que está preocupado, por las que se siente nervioso, por las que está triste o enfadado y no ha visto este vídeo y no es consciente de ello en ese momento. Entonces le vamos a reconocer eso. Y por otra parte vamos a reconocer y vamos a entender que la otra persona es independiente de nosotros, que tiene unos valores, unas opiniones y unas preferencias y prioridades diferentes. Por lo tanto, nunca va a actuar o va a responder de la manera que nosotros esperamos o queremos que lo haga. Entonces, vamos a reconocer esa individualidad en el otro y también es un buen momento para reconocer lo bueno en el otro, porque el hecho de mirar con buenos ojos a alguien es mágico, es como que le predispone ya a tener una mejor actitud. 4. ¿Qué necesitas? Y aquí también vamos a observar de manera justa qué podemos pedirle al otro, qué está en sus manos hacer o cambiar para que nosotros también estemos mejor en esta relación o en esta convivencia. 5. Comunícalo. Ahora que ya sabemos cómo nos sentimos, qué necesitamos, estamos más tranquilos, es el momento de comunicárselo a la persona, de hablar con ella. Lo vamos a hacer buscando un momento en el que esté tranquila, en que nos pueda atender
Y lo primero que vamos a hacer es desde el corazón explicarle cómo nos sentimos. A continuación vamos a reconocer las virtudes de esa persona, porque cuando alguien nos dice algo bueno sobre nosotros, nuestra actitud cambia. Si estábamos a la defensiva, pues ya tomamos una actitud más de cooperación, estamos más dispuestos a escuchar y a colaborar con lo que el otro nos diga, porque ya nos está diciendo que hay algo bueno en nosotros, entonces eso va a ayudar a la comunicación. Le vamos a pedir al otro lo que necesitamos, lo que puede cambiar, lo que necesitamos expresarle, y vamos a escuchar, o sea, le vamos a dar al otro la oportunidad de hacer lo que nosotros acabamos de hacer. Aunque no haya hecho todo este proceso, vamos a dejar que diga su punto de vista, nos diga cómo se siente, cómo está y cómo lo vive. Todo esto realmente va a ser un regalo para unirnos más, para conocernos mejor, para mejorar nuestra relación. 6. Dátelo tú. Lo que necesitas, dátelo tú. Hay muchas veces en las que creemos que el otro nos tiene que dar eso que necesitamos. Quizás no, quizás realmente hay cosas que están en nuestras manos que no hace falta pedirle al otro y que nos van a hacer sentir mejor. Por ejemplo, pongamos que es un conflicto sobre el orden y que al otro le pedimos que sea muy ordenado. En el día a día la perfección es difícil y el solo hecho de nosotros tener un rinconcito que está de acuerdo y en línea a nuestros gustos, como nosotros queremos tener ese espacio, hace que nosotros mientras estemos en ese lugar nos sintamos bien. Entonces es importante saber pedir al otro lo que necesitamos para que nuestra convivencia sea mejor, pero también es un regalo el darte el cariñito y la atención de si puedes tú hacer algo para sentirte mejor, hazlo. Estas han sido las 6 claves. Seguramente en algunas se os dan súper bien, otras son más bien un reto, entonces poca mejora ya es mejora. Cuando uno se enfada a veces es difícil retenerse y decir voy a por los 6 pasos o las 6 claves, pero daros la oportunidad. Entonces ahora también, si queréis, podéis comentar abajo qué clave os resulta más difícil, qué clave queréis trabajar para que así entre todos pues también nos podamos dar fuerza. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no olvidéis poner me gusta, podéis compartir este vídeo y os podéis suscribir al canal de Adia para seguir obteniendo más contenido sobre estos temas. Muchas gracias y hasta pronto.